En Israel Casa Integral, te invitamos a participar en la enseñanza del Parashat en la familia, para la familia, todos los viernes a las 7 en youtube.com. No olvides activar la campanita. Una producción de Israel Casa Integral. Shalom, mis amados hermanos. Bienvenidos a este tiempo especial de Torah al Instante. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saludo y como siempre brindándoles la mejor y cordial bienvenida. Muchísimas gracias, hermanos amados en las naciones, por acompañarnos en este tiempo especial de Torah al Instante. Desde Israel Casa Integral, les bendecimos. Bueno, mis amados, vamos a nuestra segunda jornada respecto de este tema apasionante que tiene que ver con los pozos, la apertura de los pozos de Abraham, la reapertura de los pozos en Isaac, y pues un poco más adelante miraremos también en cuanto a Jacob. Pero básicamente el propósito de esta jornada, hablando de los pozos, es establecer en nuestro tiempo, para hoy, en el siglo XXI, de qué manera nosotros los padres adultos, los padres de familia, igualmente como nuestros patriarcas nos lo han enseñado, hemos abierto pozos. Pozos que evidentemente traen consigo la bendición. Sin embargo, como lo mencionamos en el día anterior, recordamos a nuestros abuelos, bisabuelos y tatarabuelos, y muchos de nosotros recordamos las anécdotas y las historias familiares en las que se nos dice que nuestros abuelos y demás eran terratenientes, tenían fincas, propiedades, ganados y cuánta cosa. Pero sin embargo, llegamos a nuestra generación y luego de nosotros la siguiente generación, y de todo lo que nuestros abuelos aparentemente tuvieron, pues no sabemos nada. ¿Qué pasó con esos pozos de bendición en la vida de todos ellos? Hombres laboriosos, por supuesto, hombres emprendedores, por supuesto. No gozaban seguramente de nada de la tecnología que podemos tener hoy. Seguramente trabajaron al sol, al agua, en el frío, en la nieve. Seguramente trabajaron arduamente con sus propias manos y sus yuntas de bueyes y demás para cultivar la tierra, para llevar las cosechas desde un lugar a otro. Toda esa historia que todos conocemos, que no nos cabe la menor duda que fueron gente extremadamente esforzada y valiente. Pero repito, de toda su fortuna y de toda su grandeza en tanto que trabajaron, seguramente muchos, no todos, pero muchos de los que estamos hoy aquí presentes podemos decir nosotros no conocimos nada de toda esa historia. O por lo menos no nos representa nada. Tenemos que batallar todos los días, tenemos que empezar cada día con su propio afán, tenemos que ejercer trabajo, buscar la manera de sobrevivir, y muchos de nosotros probablemente aún hoy en el siglo XXI, en medio de tanta incertidumbre, de crisis, de guerras, de pandemias y de tantas circunstancias de hambruna que se están viviendo ya hoy por hoy en el mundo, en medio de también tanto terrorismo y muerte, estamos todos los días sobreviviendo a toda esta historia. Los pozos, como lo vimos ya en un principio, son lugares específicamente preparados, y Abraham nos narra muy bien en la historia de su vida los pozos que cavó, las profundidades de esos pozos. Y me preguntaba por qué, si Abraham había cavado pozos, por qué otras personas no hacían lo mismo. Y realmente hay que considerar varios aspectos. Abraham tenía la gente, tenía la revelación, el conocimiento, porque yo no lo sabía. Estudiando estos temas estoy aprendiendo. Pensaba que los pozos de agua se encuentran en todo lugar. Es decir, en mi casa paterna, cuando mi amado padre compró el terreno en el que por años construyó una casa,
Recuerdo que lo primero que se hizo en aquel terreno fue justamente cavar entre varias personas, cavar manualmente a pala, pico y pala, cavar una profundidad hasta encontrar agua. Y yo recuerdo que la profundidad fueron, si no mal, de 8 o 10 metros de profundidad y encontrar agua. Un pozo que por supuesto nos dio bendición de agua por muchos años, hasta que con el paso del tiempo ya el lugar donde se había adquirido ese terreno adquirió el sistema de acueducto, etc. Y entonces recuerdo que el pozo fue sellado, se colocó una tapa especial sobre ese pozo y luego se hizo construcción sobre ese lugar y el pozo pues quedó sellado. Pero vean qué interesante. En la propiedad que nosotros tenemos aquí en esta nación, tenemos un terreno relativamente grande. Normal, aquí en esta área, todos los terrenos de cada persona son relativamente grandes. Grandes en un sentido de terreno, no para que podamos construir ni hacer nada, porque básicamente es terreno que solo se construye una casa y eso es todo. Ahí está el terreno. Y siempre he querido en este terreno mirar la posibilidad de abrir, cavar y tener agua, tener ese pozo de agua. Sin embargo, consultando con algunas personas me dijeron, no es posible hacerlo. Primero, debemos solicitar permiso a la ciudad para establecer si ellos nos autorizan a abrir ese pozo. Número 1. Número 2, tenemos que buscar a un especialista en este tema que haga la búsqueda y determine, supongo que con algún elemento electrónico, no sé, buscará el lugar si existe la posibilidad de agua y repito, si nos permiten poder extraer esa agua. Interesante. Recuerdo muy bien que mi amado suegro, que en paz descanse, cuando tuvo su propiedad en la región de los Llanos Orientales, en esa casa se cavó un pozo. Fue también de las primeras cosas que se hizo en ese lugar, se cavó un pozo. Y a ese pozo se le añadió una motobomba para extraer el agua, ya de una manera muy moderna, por supuesto. Y pasamos allí muchos días en los que disfrutamos abundancia de agua tomada de esos pozos, agua exquisita, agua muy fresca, y disfrutamos tiempos hermosos alrededor de ese pozo. ¿Por qué hago esta mención? Porque al igual en los tiempos de los patriarcas, los pozos tenían varias características, varios diseños por demás. Entre ellos debían procurar seguridad de tal manera que las personas no cayesen accidentalmente a un pozo, que pues por demás seguramente que ocurrió. Además de esto, no solamente de la protección para que las personas no cayeran en esas profundidades, igualmente los animales. Entonces los pozos debían tener a su vez estructuras, diseños de seguridad de tal manera que no se causaran accidentes, ya sea, repito, para personas o para animales. Entonces, en torno a un pozo giraba el modo de vida de las gentes. El pozo era esa fuente de agua, el pozo era esa fuente de comunicación, el pozo era esa fuente de relación, de interrelación entre cada persona en la comunidad. Muchos tendrían que viajar seguramente desde sitios distantes para poder proveer de ese pozo. Y quien tenía la autoridad y la jerarquía de ser el propietario del pozo, pues era una persona que tenía los recursos, era una persona que tenía el conocimiento, era una persona que tenía, digamos, el valor de ejercer esa función. Y esto es interesante, si me permiten mirar por un momento, por favor, en el libro de Bereshit, denme un momento, en el capítulo 21, permítame, por favor, confirmo ese texto, en el libro de Bereshit, en el capítulo 21, vaya conmigo, por favor, al libro de Bereshit, en el capítulo 21. La historia, para comprender el contexto, da origen en el verso 22. Voy a hacer una pequeña mención al texto y quiero puntualizar el verso 30. Pero daré comienzo en el verso 22 para comprender el contexto. Pacto entre Abraham y Abimelech.
Ya vimos la historia, vimos cómo Abraham hace un pacto. Recordemos la historia cuando Abraham le habla a Abimelech diciéndole que su esposa no es su esposa, sino su hermana. Y vemos que posteriormente esta misma historia, tal cual, palabras más o menos, exactamente ocurre en la vida de Isaac. Y esto es muy importante porque tiene que ver justamente con el tema de los pozos. Aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham, diciendo: Adonai está contigo en todo cuanto haces. Esto es para subrayarlo. Cuando nosotros caminamos en la obediencia, la gente lo sabe, la gente lo ve, la gente lo apetece y la gente dice: wow, pero ¿cómo les va a ustedes de bien en todo cuanto empiezan? ¿Cómo Adonai los bendice? No nos cabe la menor duda que Adonai está con ustedes en todo cuanto hacen. Yo no sé si tú has vivido esa experiencia, pero como pastor tengo el privilegio y el honor de haberlo escuchado de muchas personas a mi alrededor que nos dicen: ¿cómo han hecho ustedes allá en ese pequeño pueblo donde alguna vez nos dijeron pastores reconocidos, televangelistas famosos, nos decían: pero un ministerio tan bonito como el de ustedes, pastores Alfaro, ¿cómo pueden ir ustedes a un lugar por allá, en ese pueblito que ni siquiera aparece en el mapa? ¿Cómo pueden ustedes siquiera sobrevivir en ese lugar? Pero como no venimos en pos de hombres o en pensamiento de hombres, sino que viajamos en el propósito de Hashem, Hashem nos estableció. Por eso me encanta tanto la parashá de Noah, que así como Noah construyó un arca donde no había mar, asimismo Hashem nos dispuso para venir a la ciudad de Cherryville a abrir una cajal en español donde lo único que no había era personas en español. Pero como Hashem es tan grande y poderoso, cuando vinimos a este lugar, pues hay muchas congregaciones americanas, son bastantes, cerca de 32 si no estoy mal, no sé si ha aumentado o ha disminuido, pero algo así. Y tocamos las puertas, y tocamos las puertas, y tocamos las puertas en tantas denominaciones y de todas las organizaciones. Y muchos de ellos nunca, jamás en su vida habían visto a una persona de nacionalidad hispana. Muchos nos hacían preguntas y querían saber de nosotros, querían escuchar a alguien por primera vez en su vida hablar el español. Interesante. Y God bless you, God bless you, God bless you, Dios los bendiga, Dios los bendiga. Pero hasta ahí llegamos. Nunca nos dijeron: tomen una silla, tomen un salón, tomen un lugar donde ustedes puedan empezar a reunirse. Y como Adonai sabía todo este proceso, pues a Adonai le plació bendecir a Iglesia Cristiana Integral en su momento, 20 años antes, bendecir y entregar una propiedad de un terreno, un pozo de bendición, donde hoy 20 años está Israel Casa Integral. Absolutamente propiedad de la congregación, por favor, propiedad de la congregación de Israel Casa Integral. Y así Hashem nos bendijo. Y cuando me cruzaba con aquellos que nos dijeron que qué haríamos en ese lugar, entonces si les contamos y ven el trabajo que se hace, dicen: estamos impresionados como Adonai está con ustedes. Adonai está con ustedes. Gracias, Hashem, por todo lo que tú nos das. Y aquí dice Abimelech: no cabe la menor duda que Adonai está contigo, Abraham. Ahora pues júrame aquí por Adonai que no faltarás a mí, ni a mi hijo ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Inmediatamente aquí recuerdo la porción de Bereshit que leímos en Lech Lecha: a quienes te bendigan, yo los bendeciré. Amén. Y respondió Abraham: yo juraré. Aquí hay algo importante. Observen, cada pasuk tiene una profundidad, lo leemos tan simplemente, pero en la comprensión de lectura encontramos que hay más allá.
Yo juraré significa que Abraham es un hombre íntegro, que hay una rectitud, que hay un principio de palabra, que la palabra tiene poder, que la palabra tiene seguridad, que la palabra tiene cumplimiento. Y aquí Abraham dice, yo haré juramento, yo haré pacto. Y Abraham reconvino con Abimelech a causa de un pozo de agua. Abraham le dice, todo está muy bien y yo cumpliré, pero con respecto a un pozo de agua tenemos que hablar. Vamos a conversar. Y respondió Abimelech, no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo he oído hasta hoy. Y tomó Abraham ovejas y vacas y dio a Abimelech, e hicieron ambos pacto. Entonces puso Abraham 7 corderas. Léalo conmigo, estoy en el verso 28. Entonces puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte. Maravilloso. 29. Y dijo Abimelech a Abraham, ¿qué significa esas 7 corderas? 7, subráyelo, 7, ese número de plenitud. ¿Qué significan estas 7 corderas que has puesto aparte, Abraham? Y Abraham respondió, que estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio que yo cavé este pozo. ¡Qué texto más extraordinario! ¿Lo habías leído? Espero que sí. Espero que lo hayas leído y que lo hayamos comprendido, porque aquí Abraham reclama la propiedad del trabajo que se hizo al cavar este pozo, y de la labor y la función que ese pozo desempeña, y de la bendición que ese pozo representa para todo un entorno de personas a su alrededor. Y quiero que quede claro entre tú y yo, Abimelech, que estas 7 corderas serán testimonio de un pacto, es decir, es la firma del documento, la notarización, la legalización del documento, el sello de que este pozo yo lo cavé. Vamos a leerlo nuevamente. Dice, ¿qué significan estas 7 corderas que has puesto aparte, Abraham? Y Abraham respondió, que estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio que yo cavé este pozo. Por eso este pozo ha sido llamado Berseba, porque allí juraron ambos. Y este pozo que es Berseba, que tiene que ver con el 7, y es el pozo del juramento, un pozo de un pacto. Y esto es muy interesante, hermanos, porque nosotros al igual hemos hecho seguramente juramentos en muchas ocasiones, en muchos momentos, en muchas circunstancias, a muchas personas, aún con nuestro propio Hashem hemos hecho promesa, juramento. Y sin embargo, nuestra palabra brota de nuestros labios, pero a la postre no tiene efectividad. No tiene la eficacia, la responsabilidad contundente de ser palabra de verdad comprometida, palabra de verdad responsable. Por eso hoy en día, y aún así, se firman contratos, se firman documentos, se coloca huellas, se certifica, se sella, se hacen tantas cosas de carácter legal. ¿Y de qué sirve todo esto? Yo recuerdo que mi amada pastora Pili en nuestra congregación es muy dada a que los hermanos firmen compromisos del ayuno, compromisos del estudio bíblico, compromisos del Shabbat, compromisos de leer la palabra, compromisos de tantas cosas. Y los hermanos son tan rápidos en firmar y en firmar y en firmar. Y de repente uno se da cuenta que no están, no aparece, no llega, no viene, no lo hace, etc. Y yo le pregunto a mi amada esposa, ¿para qué haces esa tarea de que ellos firmen? Porque aunque ellos están firmando y están asumiendo una responsabilidad delante de Hashem, en sus corazones esa firma no tiene importancia. Pero el problema no es que la firma no tenga importancia. El asunto aquí es que una persona con integridad, con rectitud, delante de Hashem, tiene una responsabilidad, máxime cuando se firmó un documento.
Aquí vemos con Abraham y Abimelech que hay de palabra un voto de confianza mutua, de juramento, de pacto. Y por supuesto que ese pacto tiene una grandiosa validez e importancia. Muy bien. Aquí mismo en el Bereshit capítulo 24, avancemos un momento porque quiero solo mencionarlo. En el verso 19 nos dice, y aquí también nos narra otra historia apasionante, cuando Abraham busca esposa para su hijo Isaac, y todos conocemos la historia, enviando a su siervo de mayor confianza. Asumimos que es se me escapó el nombre, Eliezer. Asumimos que es Eliezer porque ya en otro texto anterior habíamos hablado de él, pero sin embargo, si usted hace la lectura con detalle, pues Abraham busca esposa para Isaac, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Adonai había bendecido a Abraham en todo. Amén. Y dijo Abraham a un criado suyo, observen, a un criado suyo. No nos menciona puntualmente que haya sido Eliezer, asumimos que es él, su hombre de confianza. Y lo envía y todo el proceso que usted conoce. Pero quiero detenerme en el verso 19. Vamos a leerlo en el verso 17. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Y ella, Rebeca, respondió, bebe, señor mío, y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio de beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos los camellos. Esto es extraordinario, y si el tiempo me lo permite hoy, o tal vez me enfoque en esa línea, quisiera ver cómo y de qué manera es tan importante, tan fundamental, lo que vemos en este modelo de Rebeca. Rebeca viene, como todas las mujeres, a determinada hora del día al pozo para tomar agua, para proveer de agua en su casa, a sus familias, a los animales y para las necesidades obvias necesarias de cada hogar. Lo hacen las mujeres. Cuán importante que una mujer sea quien lleva el cántaro para tomar el agua y proveer a su casa. Por favor, espero que usted, amadas hermanas que están aquí en compañía en Israel Casa Integral hoy, estén comprendiendo el mensaje que quiero dirigir. Porque evidentemente la mujer virtuosa, esa mujer de emuná, esa mujer laboriosa, esa mujer de fe, esa mujer de adoración, esa mujer de ayuno, es esa mujer que va al pozo a tomar el agua para que en su casa haya alimento, para que en su casa no haya sed, para que en su casa haya limpieza, para que en su casa estén coordinadas todos los asuntos necesarios de su casa. Por lo tanto, vamos a mencionar los pozos que se reabrieron. Ayer lo iniciamos en el capítulo 26, avancen conmigo por favor en la lectura. En el capítulo 26 de Bereshit, vimos entonces y concluimos que la envidia, y a propósito de la envidia, quiero agradecer muy especialmente a todos los hermanos en general, que me enviaron sus mensajes, sus comentarios, y de verdad gracias por su confianza, porque me expresaron cómo a lo largo de sus vidas, o de su vida mejor, perdón, no es el plural, en su vida, han sido víctimas de situaciones de envidia, donde gentes cercanas y distantes, amigos y personas conocidas, a raíz de verles en bendición, les han hecho, como diríamos mejor, la vida imposible. Les han hecho la vida de cuadritos. Personas cercanas que les han causado molestia, incomodidad, que han sido adversarios, que nunca se imaginaron, pues, de personas cercanas que les causaran traición, si puedo usar esa palabra, que es tan difícil entenderla, pero que realmente el tema de ayer impactó sus corazones con respecto a lo que estamos viendo justamente en la vida de Isaac. Y es interesante, hermanos, porque Abraham abrió los pozos de bendición y vimos que fue grandemente bendecido.
Sin embargo, vimos también que por razones de la envidia, los filisteos lo que hicieron fue cerrar completamente esos pozos. Y posteriormente nos narra nuevamente el texto bíblico que Isaac, en el verso 18 del capítulo 26, y volvió a abrir los pozos de agua que había abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Hermanos, observen con detenimiento este precioso texto que estamos considerando. Isaac, hijo de Abraham, hijo de la promesa, ahora reabre, por favor dígalo conmigo, apertura, reabre los pozos de su padre Abraham, porque un hijo de bendición que ha sido preparado con bendición y que conoce la bendición de su padre, entonces sabe que el camino no era ir a Egipto, porque cuando trató de ir a Egipto en razón a la hambruna, inmediatamente Adonai le dice: un momento, Isaac, detente ahí, amigo mío, ¿hacia dónde te diriges? No vas a salir de esta tierra, porque aquí te voy a proveer, y aquí te cuidaré, y aquí no tendrás escasez, y aquí te multiplicaré, y estas tierras pertenecerán a ti y a tu descendencia, como lo prometí a Abraham. Cuando nosotros sabemos, entonces, mis amados, que nuestros padres, nuestros abuelos, bisabuelos y tatarabuelos, y esa genealogía de familia, nuestra ascendencia, tuvieron pozos de bendición, entonces, mis amados, ¿qué haces pasando circunstancias y adversidades y batallas? Miremos el modelo que Isaac nos está entregando: reapertura de los pozos de nuestros padres, de nuestros abuelos. Fueron hombres emprendedores. Bueno, tenemos que aprender a ser emprendedores. Fueron hombres brillantes en las negociaciones. Tenemos que aprender a hacer negocios. Fueron hombres que trabajaron con arduo trabajo y con fuerza. Pues tenemos que hacerlo, hermanos. No esperemos que las cosas vengan y nos lleguen, pues, y que las tomemos simplemente porque sabemos que nuestros antepasados trabajaron arduamente, con mucha fuerza, con mucho empeño para lograr grandes cosas. Esos pozos fueron cerrados. Tenemos que reabrirlos. Y tenemos que reabrirlos, mis amados hermanos, porque el modelo bíblico, nuestro manual de instrucciones, aquí nos lo indica. Y repito, perdónenme que repita un poco el tema, pero es que estos textos no los podemos pasar tan ligeramente. Por eso escudriñamos la palabra. Venir a Torah significa amar la palabra, aprender la palabra, vivir la palabra. No estamos leyendo la palabra como lo hicimos en otros tiempos sin darnos cuenta de lo que Adonai nos estaba mostrando. Y entonces dice inmediatamente que Isaac abre o reabre los pozos de su padre. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, aguas saludables, aguas fructíferas, aguas de shalom, aguas de gozo, aguas de alegría, aguas sanitarias, aguas puras, aguas vivas. Cuando nosotros abrimos esos pozos de agua viva y la gente sabe que tenemos vida y que tenemos vida en abundancia, ¿qué pasó? Los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac. ¿Cómo le parece, mi querido amigo? Como diría la pastora Pili: ay, amigo, ¿pastores riñendo? Un momento, ¿cómo así que los pastores riñen? Ay, dejémoslo ahí, mis amados. No entremos a territorio apache. Los pastores riñendo por diferencias, porque ustedes son más bendecidos que nosotros, si nosotros también somos pastores, porque sus ovejas beben y las de nosotros no beben, y demás. Ya todos sabemos a qué nos referimos. Y aquí nos dice entonces que los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Ah, sí, pues, ¿cómo le parece? El agua es nuestra. Pensé que el agua venía de parte de Adonai. El agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek.
porque habían altercado allí. Es decir, ese primer pozo, Esek, es el pozo de la discusión. Por favor, tome nota. El primer pozo, Esac. Aquí en el texto que tenemos en nuestra Biblia, nos aparece con Esek, Esac. Esto es contención, discusión. ¿Cuántos de ustedes, amados hermanos, hoy, haciendo esta primera introducción al tema de pozo, literal, capítulo 26, en sus hogares frecuentemente, con mucha cotidianidad, permanecen en el pozo de la contención, en el pozo de la discusión, en el pozo del pleito, la ira, la contienda, el disgusto, el malestar? ¿Cuántas familias día tras día, momento tras momento, matrimonios, esposo, esposa, padres, hijos, hermanos y demás, viven a toda hora enfurecidos, incómodos, molestos, fastidiados? El uno no se mira con el otro no se habla con el otro, y definitivamente estaremos viviendo en nuestros hogares en el nivel de Torah, en un pozo de discusión, de continencia, este pozo donde las manifestaciones de agua viva son de bendición, de gozo y de alegría, y empiezan a surgir celos, envidias, distinciones entre unos y otros, ofensas por cualquier cosa que se ocurre, nos lastimamos de palabra, nos lastimamos físicamente, nos ofendemos y quisiéramos destruir al otro, aniquilarlo, y no queremos verlo ni en pintura. Y pensamos que la venganza tal vez sea la solución más directa que puede ocurrir entre cada uno de nosotros. Este primer pozo nos da aguas vivas, y cuando tenemos las aguas vivas, entonces tenemos esa dificultad de querer entender y comprender. Sé que muchos amados hermanos que me están acompañando, padres de familia, saben que ese pozo está vigente en muchos hogares. En muchos hogares donde el esposo no quiere saber de Torah, o el varón es un varón kadosh y la esposa no quiere saber de Torah, o la varona es una mujer virtuosa, el varón es un varón kadosh, pero sus hijos no quieren saber una letra de lo que signifique Shabbat o signifique Torah. Pozos de discusión, pozos de indiferencia, pozos de alteración por cualquier cosa. Así es que, amados hermanos, vayamos mirando qué tipo de pozo tenemos hoy en nuestros hogares. ¿Qué pozo hemos cavado a lo largo de nuestros días? Yo comparto con algunas personas y les digo, cuando se hacen mención a los problemas que tenemos intrafamiliar, con los hijos, los hogares, los matrimonios, ¿en qué pozo estás? ¿En qué pozo has cavado? ¿Has cavado y has sembrado en tu vida un pozo de mentira, de engaño, de celos, los celos enfermizos que causan tanto malestar, las envidias y las contiendas y todo lo demás? ¿En qué pozo has cavado? Continuemos entonces con el verso 21. Y por favor, subrayen el verso 20, que subraye en el verso 19. Cuando los siervos de Isaac cavaron, ¿quiénes abrieron el pozo o reabrieron el pozo? Los siervos de Isaac. Subráyelo, es muy importante. Verso 21. Y abrieron otro pozo. ¿Quiénes abrieron otro pozo? Venimos en la lectura. Los siervos de Isaac abrieron otro pozo. Y también riñeron sobre él, y lo llamó su nombre Sidná. Este nombre Sidná significa acusación. Y este segundo nombre, o este segundo pozo de acusación, tiene que ver con esa serie de disputas innecesarias que se ocurren entre una familia. Y el uno acusa al uno, y el otro acusa al otro, y el esposo acusa, señala, juzga a su esposa juzga al esposo. El bueno para nada, es que tú no haces nada, es que tú no sirves para nada, y es que a ti, ¿quién te dijo que tú tienes que hacer? Y es que tú eres la que quiere mandar. Y bueno,
No quiero pues hacer la representación de lo que ocurre, pero terminamos acusando a nuestros hijos, terminamos acusándonos como esposos, terminamos juzgándonos como familia, el bueno para nada, repito, y esos comentarios y esas discusiones y esa situación de acusación nos genera una problemática horrorosa a nivel familiar. Sigamos en la lectura. Verso 22. Y se apartó de allí, ¿quién? Aquí hay que leer con mucho detenimiento. Y se apartó de allí Isaac y abrió otro pozo. Por favor, observen que aquí el abrió es primera persona y es un singular. Abrió otro pozo. ¿Quién abrió otro pozo? Aquí no dice, abrieron los siervos y los siervos abrieron y los siervos cavaron. Aquí nos dice que Isaac abre él directamente un pozo. Y no riñeron sobre él y llamó su nombre Rehoboth. Y dijo, porque ahora Adonai nos ha prosperado y fructificamos en la tierra. Amén. Por favor, este tercer pozo, Rehoboth, que significa recompensa, es tan hermoso este texto porque nos habla de libertad, nos habla del shalom, nos habla de conocer la verdad y que la verdad nos hace verdaderamente libres. En este tercer pozo, pues nos da una oportunidad para hacer una elección. Vivimos un pozo de acusación. Vivimos un pozo de acusación, vivimos un pozo de discusión, pero hoy tenemos la oportunidad de vivir en un pozo de reposo, en un pozo de recompensa, en un pozo de shalom. Tú eliges, amado hermano, tú eliges, amada hermana. Ustedes como pareja y como matrimonio eligen el pozo en el cual deben vivir. No sé si el tiempo me permita hoy, pero si no lo terminaremos en esta semana. Como Yeshua y la Biblia nos habla del vínculo matrimonial y nos habla del pozo, nos habla de la cisterna, de disfrutar del pozo en el matrimonio, en la intimidad de la pareja, hablando respecto de los pozos. Es un tema que tengo allí especialmente tratado y lo voy a considerar con detenimiento porque me parece muy importante que lo veamos. Luego nos dice inmediatamente el verso 23, y de allí subió a Beerseba. Esta palabra Beerseba es muy importante porque nos habla de un pozo. Y en Beerseba ocurrieron muchos aspectos importantes en la vida de Abraham, en la vida de Isaac. Y de allí subió a Beerseba y se le apareció a Adonai aquella noche y le dijo, yo soy el Adonai, el Elohim de Abraham. Esta palabra Elohim aquí tiene que ver con justicia, el Dios justo. El Elohim de Abraham, tu padre, no temas porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Y edificó allí un altar, por favor, considérelo. Edificó allí un altar, e invocó el nombre de Adonai y plantó allí su tienda y abrieron los siervos de Isaac un pozo. Y allí los siervos de Isaac abrieron un pozo. ¿Dónde? En Beerseba. ¿Qué sucedió en Beerseba? Se presentó Elohim. ¿Qué dijo Elohim? Que estaría con él y lo bendeciría grandemente. Y viene la promesa que había sido dada también a su padre. Y en Beerseba, entonces Isaac levanta un altar. Es decir, aquí hay una casa de oración. Aquí hay algo extremadamente importante porque vamos a notar cómo los siervos de Isaac abren un pozo, es decir, un lugar de familia, un lugar de oración, un lugar de congregación. Y sigamos leyendo. Y Abimelech vino a él después de Gerar, verso 27, y les dijo a Isaac, ¿por qué vienen a mí? Verso 28, lo vimos ayer, y ellos respondieron, hemos visto que Adonai está contigo, y dijimos, haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. Por favor, subraya allí, en el verso 28, haremos pacto contigo. Si usted lo nota, mis amados hermanos, si ustedes lo notan,
estamos repitiendo la historia de Abraham. Recuerden, la vida de nosotros como padres se repetirá en nuestros hijos, se repetirá en nuestros hijos, se repetirá en nuestros hijos. Por lo tanto, si nosotros les amamos a nuestros hijos como creo que les amamos, nosotros no podemos permitir que nuestros hijos pasen por la incertidumbre, por los desaciertos, por los horrores que hayamos cometido como padres. Por lo tanto, tenemos que madurarlos, tenemos que prepararlos, tenemos que formarlos, tenemos que fundamentarlos, tenemos que establecerlos, tenemos que darles aguas vivas. Y la única manera como podemos lograr esto es que nuestro pozo sea un pozo de bendición. Y para que este pozo sea un pozo de bendición, necesito un varón kadosh comprometido en la Torá. Necesito una mujer virtuosa que ame la palabra, que viva la palabra, que esté en la palabra. Y cuando como matrimonio vivimos en el pozo de la bendición, entonces nuestros hijos recibirán por herencia la bendición y sus vidas continuarán en el pozo de aguas vivas. Hermanos, este asunto no es tan complicado. Es un asunto más bien, diría, sencillo. Solamente obedecer, solamente caminar en una línea de bendición. Finalmente vamos a cerrar aquí en este punto el momento, en el verso 32. Aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron buenas nuevas acerca del pozo que habían abierto y le dijeron: hemos hallado agua. Y lo llamó Seba. Por favor, colóquelo en sus notas. El pozo número 4, Seba, porque por esta causa el nombre de aquella ciudad hasta nuestros días es la ciudad de Berseba. Y seguro que muchos de ustedes que han estado en Israel o quienes tienen programado ir a Israel, este será un punto que definitivamente vamos a tener la oportunidad de visitar allí en el Parque Nacional de Berseba, cuando entremos a ese sitio y vemos allí justamente el pozo de Berseba que está ahí perfectamente establecido, y conocer toda su historia y su contenido. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Berit, Eteo. Bueno, esta parte vamos a dejarla hasta este punto. En este pozo, entonces, en el número 4, ese mismo día los siervos de Isaac le traen la noticia respecto a que este pozo ha sido cavado y hay agua allí, y han encontrado agua de vida, agua de esperanza. Por lo tanto, repito, el nombre de este lugar, excúsenme, es el nombre de Berseba hasta nuestros días. Muy bien. Ya hemos visto que el pozo es esa fuente de vida. Ya hemos visto que los pozos que se abrieron no solamente es para mencionar que fueron abiertos y que ahí están. Es para que hagamos un paralelo de lo que significa ese pozo hoy en mi vida como familia, ese pozo hoy como padres en nuestros hogares, y qué importancia tiene para nosotros como padres que nuestros hijos caminen y tomen y se alimenten de las aguas de un pozo de Berseba. Hasta aquí esta primera porción del tema. Vamos a ir abriendo espacio para ir profundizando además. Y me parece muy importante que resaltemos ahora, en este sentido de los pozos y del agua y cavar y llevar agua hacia los hogares, la labor fundamental e importante que cumple una mujer respecto de los pozos. Atención, amadas mujeres. No hay nada más importante a la par del varón que una mujer sabia, una mujer casta, una mujer pura, una mujer con simiente de unción. Esa mujer de sabiduría, esa mujer que puede tomar a su varón y bendecirlo y dirigirlo y encaminarlo, porque nosotros los varones a veces, como los caballos con tapaojos, pareciera ser que solo vemos hacia adelante y no miramos hacia el entorno, cuántas circunstancias se puedan ocurrir. Por eso Hashem nos entregó a esa ayuda contraria. Perdón, pastor, ¿qué dijo? ¿Ayuda contraria? Sí, correctamente, la llamamos ayuda idónea.
Pero esa ayuda idónea es una ayuda contraria, es decir, en el buen sentido, en el sentido positivo de la palabra, una ayuda contraria es aquella que cuando el esposo va caminando por un camino empedrado, ella le dice un momento, detente, hijo, bueno, no es hijo, es esposo, y ven acá, hijo, camina por acá, que es el camino por el que tienes que caminar. Es decir, llevar la contraria no es algo adverso. Llevar la contraria no es algo negativo. Llevar la contraria en el sentido de la ayuda idónea es que cuando el varón incurre en una deficiencia, incurre en una negligencia, incurre en un error de decisión, de acción, entonces la ayuda idónea toma la contraria y le dice, no, así no funciona. Abraham recibió una voz de parte de Adonai que le dijo, Abraham, escucha a tu esposa, oye lo que te está diciendo y escucha y haz conforme a lo que ella te dice, porque es tu ayuda contraria, escúchala. Entonces vamos a ver cómo la mujer juega un papel extremadamente importante en lo que tiene que ver con el manejo del agua. Esto es maravilloso. A menudo ella es la que llega justamente al pozo, recoge y utiliza y administra todo lo necesario, los enseres, los procesos de recolección del agua. Ella era la persona encargada de todo esto. Paréntesis. Ya que hablamos de la mujer, que es la que va al pozo, recordemos que Moisés, después de sus primeros 40 años en la casa del faraón, se ocurre la situación con el egipcio, por lo tanto sale despavorido de aquel lugar so pena de muerte, y los siguientes 40 años en la vida de Moshe los va a vivir ahora en Madián. ¿Cómo ocurre la historia? Si el tiempo nos lo permite, lo narraremos también, lo estudiaremos o por lo menos lo consideraremos. Cómo Moshe viene hasta un pozo en Madián y en ese pozo encuentra a varias mujeres, hermanas entre sí, hijas de Madián, el sacerdote Madián. Y entre ellas se encuentra ¿quién? Nada más ni nada menos que Sífora, quien será posteriormente su esposa. Muy importante. Entonces las mujeres y los niños proporcionan una práctica importante en el contexto de la vida normal de una familia, de sus necesidades. Y el agua, pues por supuesto, representa el proceso de vida en los alimentos, en la manutención, en el aseo, en todo lo necesario. El agua, sabemos hasta nuestros días, escúchenme por favor. Tengo un problema de garganta, los climas aquí cambian con mucha frecuencia y me afectan demasiado. El polen de los árboles nos afecta mucho. Entonces, el agua, repito, en su proceso tiene muchas funciones para las plantas, para los animales, para todo. Y en todas esas labores siempre encontramos ¿a quién? A la mujer. La mujer sabe entonces, subráyelo por favor, la mujer sabe entonces dónde está la fuente de agua. La mujer sabe dónde está la fuente de agua. Es ella la que va a recoger el agua. Por lo tanto, la mujer sabe que la fuente está en tal punto, en tal lugar, a tal distancia. Y esto quiero que lo tenga muy presente porque ella sabe no solamente dónde está la fuente, sino específicamente a qué hora debe cumplir con la labor de ir y proveer de esa cisterna, tomar de esa cisterna el agua que se requiere. Por lo tanto, ella sabrá el momento en el que puede encontrar el agua mejor, la más limpia, donde la fuente de agua es suficiente y es abundante, y por lo tanto esa labor que ella cumple es extraordinariamente fundamental para la vida. Hablemos del Medio Oriente en este caso, de la historia que estamos mencionando desde el contexto y desde el punto de vista bíblico. Dije que hay un paréntesis aquí interesante porque recordemos cuando nuestro amado Yeshua le dice a sus discípulos que vayan a la ciudad y encontrarán a un hombre con un cántaro de agua. Esta historia es muy bonita, no la voy a mencionar toda hoy porque el tiempo no nos lo permite y no quiero salirme tampoco mucho del paso, pero quiero dejarles la inquietud. Cuando Yeshua le dice a sus discípulos, vayan a la ciudad y encontrarán a tal hora a un hombre
llevando un cántaro de agua. Esta señal es muy interesante porque a esa hora las únicas personas que podían portar un cántaro de agua para su tiempo eran las mujeres. Ellas cumplían la labor de recolectar o de tomar las fuentes de agua para alimento de su casa y para todo lo demás. Por lo tanto, que era absolutamente anormal, fuera de lugar, ver a un hombre con un cántaro de agua. Por eso es interesantísimo el tema de los evangelios, cuando Yeshua les dice: encontrarán a un hombre con un cántaro de agua, porque eso no tenía por qué ocurrir. Es decir, ese hombre iba a ser visible para todo el mundo, porque ese hombre no debería estar cumpliendo específicamente esa labor de ir a recoger el agua. Ahora, dentro de las mujeres que mencionamos, solo quiero mencionar 2 o 3, tenemos el modelo que ya algo mencionamos, y es el de Rebeca. Rebeca nos muestra el libro de Bereshit en varios capítulos, desde el capítulo 24 en adelante, como cuando viene el criado de Abraham, y ya lo mencionamos, Abraham se acerca el criado, viene con sus camellos, se encuentran justo en el pozo, junto a este pozo de agua viva, en las horas de la tarde, en la hora en que salen puntualmente las doncellas por el agua. Y cuando él está allí, justo frente a esa porción de agua, a ese pozo de agua, y las hijas de los varones de las ciudades salen a recoger el agua, aparece en escena esta joven, que entre otras cosas, quiero mencionarlo, la Biblia sí lo indica, era una mujer, hermosa mujer, Rebeca. La palabra nos menciona que tanto Sara como Rebeca eran mujeres extremadamente hermosas. Muy bien. Cuando ve Rebeca cuando ve el siervo de Abraham, que Rebeca aparece en escena, entonces ella viene con su cántaro sobre el hombro, desciende a la fuente de agua, llena su cántaro y ya es tiempo de regresar. Pero cuando el criado de Abraham se acerca y le pide agua para beber, entonces ella gentilmente, esto es muy importante, la labor de Rebeca aquí es fundamental, ella con un corazón de servicio. ¿Qué es un corazón de servir? Eso se llama ministerio, es decir, el ministerio de Rebeca estaba absolutamente claro: bondad, misericordia, humildad, sencillez, servir, esto es un ministerio. Y entonces ella baja su cántaro y ofrece de beber a este hombre, y además se ofrece también para darle de beber a todos los camellos, que por demás son 10 camellos que representan las 10 tribus de la casa perdida de Israel, o de la casa de Israel mejor, representan las 10 palabras de Éxodo 20. Los 10 camellos tienen mucha relevancia, pero no solamente 10 camellos en cuanto a lo que representan, sino en cuanto a lo que significa darle de beber a 10 camellos, porque estos animales beben agua y llenan sus jorobas, llenan sus tanques, se alimentan y se almacenan suficiente para continuar en el desierto. Sin embargo, vemos que ella ofrece el servicio, el paquete, el ministerio completo para los siervos, para quienes lo acompañan y para los camellos. Impresionante. Y sacó para todos. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo y 2 brazaletes que pesaban 10. Esto lo vimos en el Parashá y tiene, por supuesto, un contenido y una representación también muy importante. Concluimos aquí que un pozo de agua es un lugar de encuentro. Un pozo de agua es un lugar en el que ocurren momentos extraordinariamente importantes. Un pozo de agua, como ocurre con nuestras congregaciones hoy, será un lugar donde ocurran muchas circunstancias importantes. Cuando nos reunimos en Shabbat como hermanos, como familias, disfrutamos de saludarnos, de convivir. Cuán importante es compartir estos momentos en familia. No sé ustedes en sus países y en las diferentes congregaciones en cada nación, pero usualmente, no es que ocurre todos los fines de semana, pero con alguna frecuencia en los Shabbat, después de que hemos compartido con toda la familia, hemos gozado de la palabra, hemos gozado del Havdalah,
Ojalá hacemos el cierre de Shabbat, comenzamos el nuevo día de semana. Algunos hermanos en la congregación ocasionalmente salimos todos en familia juntos, vamos a algún lugar, compartimos una cena, compartimos como familias, como hermanos, como amigos, en la fe, en la emuná, y estos son momentos maravillosos. Esto es lo que nos representa un pozo de aguas vivas. Es decir, que venir a Shabbat no es una carga, venir a Shabbat son momentos de alegría, de compartir, de disfrutar con los hermanos. El segundo caso que quiero mencionar con respecto a las mujeres y la importancia del agua es justamente Sífora. Ya la habíamos mencionado, el libro de Éxodo nos habla de ella en el capítulo 2, de ahí en adelante en el verso 15, 16 y 17. Huyendo Moshe de una circunstancia de Egipto con el faraón, recuerden, habitó en las tierras de Madián. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a todas las ovejas de su padre. Los pastores que habían allí alrededor, que vinieron a brevar con sus ovejas, las echaron de allí. Se presentó una situación difícil. Entonces Moshe se levanta, el héroe, se levanta el protagonista de esta historia y enfrenta a estos pastores, defiende a las mujeres, las libra de esta situación de atropello que estaban siendo o de lo que estaban ocurriendo, cuando la labor era de ellas en ese momento. Ellas tenían la prioridad, pero los pastores de ovejas se interpusieron, y entonces sabemos la historia como Moshe, repito, las defiende, y allí pues dio de beber ellas le dan de beber, luego lo invitan a su casa. Usted ya conoce la historia, no me voy a detener en el parashá tan hermoso que hace referencia a este texto, pero lo que quiero que resaltemos es que de esta visita o de esta ocasión, Moshe viene a la casa de Madián y allí encuentra a quien será su esposa, Sífora, con quien tendrá 2 hijos. Ahora Moshe tiene un lugar donde se establece en la vida de un sacerdote de Madián. Ese sacerdote de Madián tiene mucha historia apasionante, por demás la historia de Madián. El sacerdote de Madián cumple una labor fundamental. Recordemos que aquí estamos hablando en el monte, en el Sinaí. Recordemos que entonces ahora Moshe pasa de ser un hombre intelectual, un hombre arquitecto, ingeniero, conocedor de las matemáticas, de las letras, de los números, porque fue preparado en las escuelas del faraón en Egipto. Ahora viene sus segundos 40 años, y sus segundos 40 años serán los siguientes años en los que se desprenderá de todo aquello que conocía de Egipto, en el sentido de que su vida se transforma, en el sentido de que ahora su vida tiene un cambio, y ese cambio lo lleva a convertirse en un pastor de ovejas, en el pastor de ovejas de Madián, su suegro. Interesante. Y allí ocurrirá entonces el momento en el que Hashem hablará a Moshe desde la zarza ardiente, y ustedes ya recuerdan la historia. Muy bien. Y el tercer punto para tratar aquí, sin lugar a dudas, que no puedo pasar por alto, lo encontramos en el Brit Hadash, en el libro de Juan, en el capítulo 4, el verso 6, 7 en adelante, cuando nos habla del pozo de Jacob. Importantísimo, porque allí aparece en escena nada más ni nada menos que nuestro amado Mashiach. Yeshua, cansado del camino, se sentó así junto al pozo de Jacob. Era como la hora sexta, y vino una mujer de Samaria a sacar agua. Una mujer a la hora sexta viene al pozo de Jacob a sacar agua. Y Yeshua le dice: dame de beber. La mujer, sorprendida, le pregunta por qué le pedía agua si él es un judío, y cómo es que él, siendo judío, le habla a una mujer samaritana, cuando entre los judíos y los samaritanos no hay ningún tipo de comunicación. ¿Cómo puede ser posible? Entonces Yeshua le dijo que él podía darle una mejor agua que ella, de la que ella estaba tomando. Y la mujer le dice: pero Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva?
¿De dónde pues tienes agua viva? La mujer seguía, por supuesto, sin entender lo que representaría esta expresión de agua viva en la voz, en los labios, en el corazón de nuestro amado Yeshua HaMashiach. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Y usted ya conoce toda la historia. La mujer, Yeshua le hace preguntas, le cuenta de su historia. ¿Es que realmente eres esto, mujer? Y entonces la mujer se impresiona, bebe del agua viva de Yeshua HaMashiach y regresa. ¿A qué regresa? A compartir la palabra. Mujer ve y va al pueblo de los samaritanos y dice: ahora he conocido al profeta, a Mashiach, que él conoce toda mi vida y mi vida ha sido transformada. Vemos entonces, mis amados, cómo cada uno de estos pozos tiene una labor, una función y un momento importante. ¿A qué pozo, amado hermano, has llegado? ¿Al pozo de la discusión? ¿Al pozo de la acusación? ¿Al pozo de la alegría, de la vida, de la libertad? ¿En qué pozo está tu hogar hoy? ¿En qué pozo se encuentra tu matrimonio hoy? ¿En qué pozo se encuentran tus hijos hoy? Porque los pozos que Hashem nos preparó y que nosotros como hombres Kadosh y como familias de Torah cavamos son pozos de bendición para vivir una vida en abundancia y en plenitud. Y cuando menciono esto, no estoy hablando, repito, y tengo que aclarar siempre la claridad, no estoy hablando de las riquezas del hombre, estoy hablando del gozo, la alegría, la bendición de formar un hogar, de tener una familia, porque todo lo material será la añadidura a lo que Hashem tiene para nosotros. Mis amados hermanos, muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos bien, esta es nuestra segunda jornada. Mañana continuaremos hablando, por supuesto, de los pozos y veremos qué eventos tan importantes ocurrieron en la historia bíblica en cada uno de estos pozos. Hasta el día de mañana, mis amados, gracias por sus comentarios, gracias por dar un me gusta, gracias, nos ayudan mucho cuando nos colocan ahí el me gusta, gracias por compartir la enseñanza y espero que tengan un muy buen día. Shalom, mis amados, hasta el día de mañana. Muchas gracias.